Vale, pues habiendo pasado el tiempo de rigor, lo primero, bueno, es presentarme. Yo soy Miguel Sancho, responsable de desarrollo de negocio de toda la parte de Azure dentro de Sinex, y el objetivo de hoy es aclarar algún tipo de concepto y que podáis resolver las dudas que tengáis al respecto de Azure Arc, ¿vale? Azure Arc eh, básicamente es una tecnología que nos va a permitir gestionar entornos complejos con facilidad, ¿vale? Unificando los recursos y optimizando las operaciones, ¿vale? Os cuento un poco cómo va a ser la agenda. Al principio vamos a tener esta introducción, ¿vale? En la que vamos a contaros un poco en qué consiste, por qué se apuesta por ello y qué partes positivas podemos sacar de la inclusión. Después iremos a la parte específica de beneficios y por último tocaremos las características y servicios, ¿vale? Lo más importante en este caso es conocer pues, los desafíos comunes de los clientes, ¿vale? Y por decirlo de alguna forma, con qué nos vamos a encontrar en el día a día, ¿vale? La parte que nos puede generar más conflicto es que a día de hoy todos los sistemas que tenemos están en expansión y tenemos muchísima variedad en lo que se refiere a distintas plataformas, ¿vale? Lo que estamos viendo es que caminamos de esas máquinas on-premise, esas máquinas físicas, estamos caminando poco a poco hacia una nube, aunque todavía en torno al 60% más o menos de lo que hay en el mercado sigue estando on-prem. Hay una partida importante que podemos atacar y que ya se ha volcado a lo que es la parte de cloud, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar, o lo que nos estamos encontrando a día de hoy, es el término que se ha entendido como nube adaptativa, ¿vale? Es la idea de proponer entornos dinámicos que nos permitan dar solución a cualquier situación que nos podamos encontrar en cliente. ¿Cómo podemos traducir esto a aterrizarlo a lenguaje que podamos entender todos? Nos hemos encontrado muchas veces un cliente que puede tener 5 servidores físicos y puede tener 15 en la nube, pero de los 15 igual 4 están en una plataforma, esperemos que sea Azure en este caso, 4 pueden estar en Azure, pero luego también tenemos la posibilidad de encontrarnos en AWS, tenemos posibilidad de encontrarnos en Google, la parte de multicloud, como tendríamos que llamarla, ¿vale? El objetivo de Azure Arc es dar una infraestructura habilitada que nos permita conectar y manejar cualquier tipo de servidor, ya sea físico, ya sea on-premise o ya sea en la propia nube, independientemente del servidor, del proveedor de servicio, el proveedor del servidor que esté utilizando, ¿vale? La parte de nube adaptativa la podemos dividir básicamente a día de hoy en tres rangos, ¿vale? El objetivo diríamos que sería operar con una gestión central mejorada mediante IA, eso que ahora a día de hoy está tan de moda. Esto focaliza el esfuerzo en la parte de Copilot, en la parte de Azure Monitor y Defender for Cloud, ¿vale? Además, nos va a permitir desarrollar y escalar las aplicaciones sin ningún tipo de limitación. Y aquí atacaríamos Visual Studio, GitHub o la parte de Kubernetes. Hablamos en este caso de Azure Kubernetes, pero ya tocaremos más adelante lo que sería el resto de Kubernetes. Y evidentemente, ya sabemos la explosión que ha tenido en el mercado la parte de Fabric para el tema de la gestión y el cultivo de datos, ¿vale? Todo, evidentemente, como podemos ver, soportado por cualquier tipo de sistema, ya sea Windows Server, SQL, Red Hat, Oracle, lo que sea, ¿vale? Esa es la búsqueda, ¿vale? Esa nube adaptativa la podríamos resumir de esa forma, ¿vale? El objetivo realmente es tener una plataforma que se pueda instalar en cualquier tipo de servidor,
ya sea físico, ya sea nube, y en cualquier tipo de plataforma, ya sea AWS, Azure o Google o la que corresponda, y disfrutar de una consola globalizada que nos permita levantar recursos o bajar recursos o generarlos en función de la necesidad que tengamos sin tener que conocer las 37 tipos distintas de servidores que nos podemos encontrar a día de hoy. ¿Vale? ¿Qué es lo que está buscando el cliente realmente? Bueno, pues lo principal es transformar para mí es transformar los datos en nuevos productos. Podríamos hablar un poco creo que esto nos afecta un poco a todos, de ese Diógenes digital. Tenemos un montón de datos que no somos capaces de armonizar. Ahí tenemos la parte de Fabric que nos va a ayudar bastante, pero el cliente necesita saber cómo puede transformar esos datos en nuevos productos. Necesita acelerar el desarrollo de cualquier aplicativo y sobre todo las partes más importantes donde realmente está el negocio es en gestionar estos productos como servicio, porque no solo de lo que es el propio alquiler, por decirlo de alguna forma, o el propio tenant va a vivir, sino que casi todos vosotros lo que tenéis es un valor añadido que dais como servicio para la gestión de las necesidades que tiene el cliente, ¿vale? Muy importante también ese asegurar el gobierno de todo el patrimonio digital que tenga distribuido y, por supuesto, esto ya depende de cada uno, que las instalaciones sean lo más modernas posible y que se pueda administrar de la forma más sencilla, ¿no? Eso es lo que pide realmente, lo que nosotros hemos entendido que pide el cliente, ¿no? Una solución integral para la detección, investigación y respuesta a incidentes, ¿vale? ¿Cuál es el punto? Bueno, pues Azure en este caso lo que busca es una adaptación en el viaje a la nube. Te va a permitir, en este caso, migrar aplicaciones, datos e infra sin ningún tipo de problema directamente a servicios IaaS o a PaaS para poder tener cierta reputación dentro de lo que es el sector. Mover la parte de VMware tal y como está, ¿vale? Azure VMware Solution te permite utilizar este stack tecnológico y, por supuesto, y es la parte más importante, que se pueda ampliar a nubes múltiples e híbridas, ¿vale? El objetivo final de todo esto es facilitarle la vida a la persona que está en el otro lado y que de una tirada sea capaz de saber exactamente, tenga automatizadas ciertas cosas y no tenga que estar continuamente buscando la manera de mejorarlo, ¿no? Con respecto al tema del mundo de Azure, vemos que a día de hoy creo que hay más de 200 y pico aplicaciones, ¿vale? que se pueden utilizar. Más de 60 regiones que tienen alojados servidores para poder darle salida. Evidentemente, toda la parte de Operational Edge incluye el Windows Server, los dispositivos IoT, la parte Stack HCI, ¿vale? Volvemos a lo mismo, no es dar vueltas a lo mismo, pero es que os quedéis con el mensaje de que Azure Arc lo que permite es la integración de todas esas herramientas. Nos podemos encontrar con que hay algún servicio específico que nos interesa dar al cliente y que lo único que tengo es AWS, pero me interesa algo muy específico de la parte de Azure. Aquí, con la instalación de Azure Arc, te permite entrar en el ecosistema y tener disponibilidad de lo que serían las propias herramientas que por defecto tienes a tu disposición con Azure. ¿Vale? Como vemos, aquí hay una parte que es muy crítica, que es la parte de servidores on-prem. Tenemos cierta resistencia por parte de cliente de dar ese salto, principalmente por temas de coste, ¿vale? El objetivo no es volcarlo todo para evitar esa resistencia. El objetivo es que el cliente pueda probarlo, que se sienta con la confianza suficiente y que pueda tirar de ello, ¿no?
Este Azure Arc te permite unificar la gestión, la parte de compliance, seguridad y gobernanza de todas las operaciones y de todos los servidores. Y además te va a generar recursos específicos de Azure, ya sea enfocado a la parte de servidores, de SQL, de Kubernetes o de lo que corresponda en su momento. ¿Vale? ¿Qué parte de beneficios podríamos tener con Azure Arc? Pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Un plano de control único. Todos los servidores, ya sean físicos o ya sean on cloud, la infraestructura estará conectada y será operativo cualquier tipo de recurso de la misma forma nativa que si fuera Azure. Sin necesidad de más que eso, hacer la instalación de un agente, de un cliente y poder elevarlo a la nube, por decirlo de alguna forma, asumiendo el control de ese servidor. Y luego esto lo que va a llevar asociado es la parte de servicios. ¿Vale? Implementar y servicios de Azure fuera de Azure mientras estás operándolo como si estuvieras dentro, ¿no? Aquí sí que metemos prácticamente todo, toda la parte de Machine Learning, toda la parte de SQL, Kubernetes, ¿vale? Prácticamente todo. O sea, no hay distinción al respecto, ¿vale? La gestión de datos habilitada para la parte de Azure Arc, ¿vale? Es crítica. Las funcionalidades a servidores locales y multinube podríamos decir que son 4 objetivos. Primero, determinar el alcance, después hacer la configuración de esas máquinas virtuales, después marcar la gobernabilidad y después securizarla. ¿Vale? No nos podemos olvidar que al final, cuando tenemos una máquina que está on-prem y tenemos que establecer una directiva que tenga que cumplir esa máquina, por el motivo que sea, a nivel interno de compañía, nos va a requerir, si no tenemos un software, no tenemos Azure Arc instalado, nos va a requerir una conexión, ya sea física o en remoto, y una instalación específica de toda la política de gobernanza para que se armonice con el resto de la organización, ¿no? Por eso los pasos que nosotros entendemos que hay que dar son estos. Primero, verlo, después hacer la configuración, preparar toda la gobernanza y sobre todo muy importante, y esta es la parte que yo creo que nos queda un poco más coja normalmente, es la parte de segurización, porque muchas veces no vemos el peligro hasta que no lo tenemos delante de nuestras narices, ¿vale? La idea de Azure es innovar en cualquier lugar. Da exactamente igual con que tengas una conexión, te va a resultar suficiente. Tienes que asegurar y gobernar esas infraestructuras y aplicaciones independientemente de la ubicación en la que se encuentren. Nos encontramos con clientes que tienen poca complicación, que son sencillos y tienen 2 sedes y las tienen fácil en la misma región, pero nos encontramos con clientes que puede ser que tengan servidores o tengan máquinas exactamente igual, alojadas en cualquier otro sitio muy lejano, ¿vale? Esa es la parte, ¿no? Lo único que nos haría falta sería tener una conexión para poder hacerlo. Después eso te va a permitir, evidentemente, crear todas las aplicaciones e implementarlas y administrarlas desde un único punto, sin tener que hacer ese trabajo adicional que sería hacer instalaciones de uno en uno o dividido en primero toda la parte de Amazon, primero toda la parte de on-prem, después toda la parte de Google, después la parte de Azure. Directamente nos permitiría hacer una subida global, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y por último, esto nos lleva, como siempre, lo que hemos comentado es a la ejecución de servicios de datos. Tanto aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Azure, desde la nube hasta el perímetro. La clave de todo esto, realmente al final, el valor añadido que nosotros le vamos a dar es ese servicio. El que nosotros tenemos que darle al cliente es ese servicio. Lo hemos oído desde innumerables tiempos, ¿vale? ¿Qué nos va a pedir la parte de servidores habilitados? Bueno, pues nos va a pedir una conexión, ¿vale? Y mediante esa conexión de servicio vamos a poder hacer
a ver cómo podemos decir esto. Realmente, vía ese Microsoft Entra ID vamos a poder gestionar desde un punto la segurización, ¿vale? Esa computación híbrida y esa configuración de cualquier tipo de cliente adicional o de invitado que pueda haber nos va a permitir hacerlo desde una sola ubicación, ¿vale? Por otro lado, y esto sí que es importante, estos entornos híbridos y multinube nos van a permitir reducir el riesgo de gestión de toda la parte de la seguridad, porque cuando tengamos que subir cualquier tipo de normativa, cualquier tipo de gobernanza específica, lo vamos a hacer desde un solo punto, ¿vale? Vamos a tener esos puntos de referencia de cumplimiento asignados a los estándares de la industria. Y vamos a poder hacer una evaluación de esas vulnerabilidades sin necesidad de desplazarnos o de tener 4 plataformas distintas. Por último, hay que utilizar siempre ese acceso a las máquinas virtuales just in time, ¿vale? Para controlar los accesos a los puertos y evidentemente bloquear el malware y establecer esas barreras de seguridad. Eso es lo que nos va a permitir de manera mucho más sencilla aprovechar todos los recursos que a día de hoy sí existen en la nube de Azure Arc sin necesidad de tener que estar Azure Arc. Esa, lo que hemos hablado antes, esa resistencia que podemos encontrarnos, por decirlo de alguna forma, desaparecería, ¿no? Porque no estoy obligando al cliente a levantar una máquina de Azure, sino lo que le doy es la posibilidad de mantenerla hasta que poco a poco se vaya convenciendo, ¿vale? La supervisión coherente de toda la parte informática de híbrida y multinube nos permite buscar, detectar y diagnosticar esos problemas, buscar la relación a nivel global y tomar medidas en su defecto, ¿vale? Poner en funcionamiento esas alertas inteligentes y esas acciones automatizadas, ¿vale? Para que efectivamente nos permita con el Log Analytics analizar y solventar los problemas con los que nos enfrentamos, ¿vale? Por supuesto, esta es la otra parte. Nos va a permitir también hacer esas bonitas gráficas con visualizaciones de paneles, ¿vale? Libros y grafanas propias de Azure que ya están acostumbrados, ¿vale? Puntos fuertes, la parte de Sentinel, ¿vale? Que a día de hoy está imbuida de tecnología IA y está habilitada por Azure Arc. La idea es reducir el tiempo medio de respuesta, adelantarse a los ataques y tener una automatización del SOAR, ¿vale? Más allá de la respuesta lo más rápida posible que hemos hablado. La previsión de lo que nos podamos encontrar, adelantarse a esas amenazas con la parte de la IA, ¿vale? Eso también puede ir integrado. Todo esto son servicios añadidos que vamos a tener acceso por medio de Azure Arc, por el, entre comillas, simple hecho de hacer esa instalación, ¿no? Lo que hemos hablado, la parte de gestión de parches automatizado, el control centralizado del RBAC y la automatización y programación inteligente, ¿no? Lo más positivo que nos encontramos con esto es la globalización de la gestión de lo que son las propias máquinas, ¿no? Evitando reducir reinicios, optimizando tiempos de inactividad, haciendo una previsión de lo que está pasando, viendo el histórico apoyado en esa IA, ¿vale? Que la mayoría de los clientes que pueden estar on-prem entendemos que hay una parte importante que puede no estar familiarizada con esa IA y esto nos puede abrir una puerta de entrada, lo que hablamos antes, ya no solo por Azure Arc, sino por lo que son las propias aplicaciones que nos podemos encontrar y los servicios a los que podemos dotar a lo que es la propia plataforma, ¿vale? Por último, la parte de VMware y de VMware Sphere y System Center, ¿vale? O sea, está diseñado específicamente para la parte de VMware Sphere y vSphere y te permite incorporar las funcionalidades de Azure Arc a todos los entornos de Azure, a todos los entornos de Azure Arc, ¿vale? Es lo mismo administrar a escala las máquinas virtuales de VMware y de VMware vSphere y SCBMM en Azure, ¿vale? Es una conexión a escala y automáticamente te va a devolver ese inventario de lo que hay, lo que no hay y lo que tiene y lo que no tiene, que a veces el cliente
tiene algún déficit para hacer este tipo de análisis, ¿vale? Por supuesto, como siempre, no excluye la parte de asegurar, gobernar, supervisar, securizar. O sea, esta parte tiene que ser, es mantra porque es la única manera de garantizar el buen servicio a cliente, ¿vale? Aquí nos queda la parte de facturación mensual de PayGo, que la veremos de Pay As You Go, que la veremos más adelante, que es un Pay As You Go flexible, ¿vale? Y nos va a permitir ciertos ahorros versus, luego lo veremos, versus la parte de licencia perpetua y demás, ¿vale? El modelo de facturación mensual te permite ejecutar sistema operativo de fin de soporte, ¿vale? Te genera una visibilidad, te genera fiabilidad y te va a garantizar un rendimiento coherente. Vas a poder ampliar la seguridad y la gobernanza de Azure. Mira, debería deciros que evidentemente hay una gran parrilla de aplicaciones, pero para mí, de la mano de la parte de Azure Arc, tenemos principalmente estos 5 hitos que son el Defender for Cloud, el Update Manager, el Sentinel, el Policy y el Azure Monitor. Estos 5 nos van a permitir tener una gestión total de lo que es el propio entorno, ¿vale? Al final, Azure Arc nos tiene que facilitar, y esta es la clave, nos tiene que facilitar la entrada de ese Defender, ese Update Manager, ese Sentinel, ese Policy y ese Monitor, entre otros, que siempre hay que ver la necesidad del cliente, pero entendemos que esto es lo que más entrada y lo que más sentido puede tener a corto o medio plazo, ¿vale? Volvemos otra vez con esto, es migrar, modernizar y meterlo directamente en la parte que entendemos, ¿vale? Todos los servidores que estén listos para pasar a la nube se migran. Los que no estén listos para pasar a la nube, no hay ningún tipo de problema. Esto es, entre comillas, caso práctico, ¿vale? Y se quedan como están. Las resistencias que nos encontramos muchas veces en cliente es más una cuestión de no me atrevo, no puedo, no sé. Son todo partes negativas. La manera de entrar aquí es más una cuestión de no des el salto. No hace falta que des el salto. Simplemente instala esta parte, instala este agente. Luego veremos costes y demás. Instala este agente que te va a permitir tener acceso a lo que estábamos hablando, ¿no? Ese Sentinel, ese Policy, ese Azure Monitor, para tener más controlado lo que es tu propio entorno, ¿vale? Aquí el caso práctico que se da es que, ojalá nosotros nos pasase siempre, tenemos 1000 servidores on-prem o multicloud y el cliente decide que no va a pasarlos todos porque no están listos, porque puede ser que tenga problemas con temas de actualizaciones de software, cualquier variable que nos podamos encontrar. Con lo cual, lo que hace es el episodio más claro o el caso más claro es estas 700 unidades que sí están listas y preparadas son las que van a migrar y van a pasar a la nube o se van a gestionar directamente desde Azure Arc o les voy a poder poner esta seguridad, les voy a poder dotar esta seguridad, que es la parte que vemos a la derecha, ¿vale? Defender for Cloud y demás, para poder tener una gobernanza y tener una seguridad de que tu entorno está eso mismo, securizada, ¿vale? Las aplicaciones, una vez que están creadas, en el caso de que el cliente necesite crearlas, se van a poder administrar y se van a poder implementar con Azure Arc desde cualquier sitio. Bueno, ahora mismo es una consola que te permite hacer despliegue de lo que estimes y ya te tendrías que olvidar o podrías olvidarte de tener que hacer distintos despliegues en función de si está on-prem, si está cloud, o si es AWS, o si es VMware, o sea, lo que corresponda. En este caso, no vas a tener ningún tipo de problema porque esto te lo va a facilitar. No solo con esa parte, con la parte específica de servidor, sino toda la parte de Kubernetes. Tiene conexión y tiene compatibilidad con toda la parte de Kubernetes pura, AKS, VMware Tanzu. Una de las cosas que más énfasis ha puesto Microsoft siempre ha sido el tema de los conectores y que sea capaz de entenderse con el mayor número del mercado, el mayor número de aplicativos del mercado. Evidentemente, probablemente
si nos vamos a un mercado que no es el mercado tradicional, que sea un poco más foráneo, pues igual nos puede generar algún tipo de problema, pero lo normal es que con prácticamente todo lo que está en mercado vamos a poder hacer una integración, ¿vale? Esta es la parte que yo comentaba al principio. Aquí añadimos alguna más. La parte de configuración pura, os diría que aparte de las 6 que hemos hablado antes, que era Defender, Monitor, Sentinel, Policy y Update Manager, vamos a poder también trabajar con la parte de Copilot para Azure, la parte de Inventory Management y la parte de Configuration Management, ¿vale? Son toda la ejecución de servicios y datos, aplicaciones y Machine Learning del propio Azure, aparte de que todo va a ir sostenido sobre los servicios de Azure dentro de la infraestructura, ya sea Windows Server, SQL, Azure Stack HCI, SUSE, Red Hat, Oracle, lo que sea, ¿vale? Esta parte es clave y lo que nos va a permitir es, bueno, lo mismo, administrar y gobernar la parte, en este caso, de SQL, ¿vale? Todo el patrimonio de SQL lo vamos a ver bastante más sencillo, con una vista única de todos los servidores SQL, implementados independientemente de si está en cualquier nube o está en prem o está en cloud, ¿vale? Nos va a permitir también capturar métricas clave de rendimiento, obtener información proactiva. Todo esto nos lleva a mejorar esa continuidad de negocio, a que haya visualizaciones de instancias de clúster siempre activas, que estén defendidas con Defender. Y por último, como siempre, la gobernanza y la protección del patrimonio SQL mediante Azure. Al final no deja de ser un aplicativo, una plataforma que te permite dar todos los servicios que por defecto tiene Azure a los que no tendrías acceso en el caso de tener ya sea Linux en una máquina on-prem o ya sea AWS en cualquier otro sitio, ¿vale? ¿Cómo podemos mergear la parte de Azure Arc con la parte de SQL? Bueno, lo que hemos hablado antes, la parte de Pay as you go, con un inventario detallado, un assessment de mejores prácticas, con autopatching, autoback, monitorizaciones, ¿vale? Todo esto lo metemos en la coctelera y podremos tenerlo de manera relativamente sencilla. Además, como añadido, tenemos ese aprendizaje, tenemos esa posibilidad, haciendo esa instalación de Azure Machine Learning, tenemos un aprendizaje automático, ¿vale? Que nos va a permitir que nuestra nube esté o nuestro entorno esté totalmente operativo, ¿vale? Nos permite gestionar la parte de Kubernetes y nos permite tener, en base a lo que está viviendo, lo que es el propio entorno, asumir qué tiene sentido, qué no tiene sentido, aprender de ello y estar como siempre, en previsión de lo que pueda llegar a suceder, ¿no? De esa situación en la que el Machine Learning nos puede ayudar bastante, ¿vale? Llegamos a la parte de precios, que os diría que quizás es la parte que más nos puede poner los dientes largos. Es importante decir que Azure como tal, Azure Arc como tal, no tiene coste. Antiguamente tenía, si no recuerdo mal, creo que eran 5 euros, algo por el estilo. Y hace bastante tiempo se decidió que esto tenía que ser una herramienta para facilitar la vida a lo que son los propios clientes, ¿vale? La parte de inventariado, la parte de administración y la parte de automatización son gratuitas, ¿vale? Vas a poder etiquetar recursos, organizarlos en suscripciones y demás, ¿vale? Vas a poder administrarlos en cualquier lugar, ¿vale? Y vas a poder automatizarlos y colocar los procedimientos recomendados para las máquinas, ¿no? Esto siempre es un poco, pues eso, acicate, porque siempre tenemos resistencia a nivel económico. Otra cosa es lo que pueda suceder después desde el punto de vista de todos los servicios añadidos de ese Sentinel o de ese Policy, pero tiene que ser la palanca para poder entrar con este tipo de producto, ¿vale? Para Windows Server 2012 R2 vemos que con las distintas opciones en función del número de cores tenemos una tasa mensual data center que ronda los 404 y una tasa mensual estándar para el estándar que es bastante más económica.
Para la parte de 2012 R2, para la parte de SQL Server 2012 también está, yo creo que es bastante competitivo, y por último la parte de 2014, ¿vale? Precios de servidores habilitados para Azure Arc, ¿vale? Esto es lo que hemos hablado, ¿no? La instalación como tal es gratuita, hay servicios básicos de administración, inventariado, etiquetado, esto es todo lo que hemos visto antes, pero evidentemente luego hay servicios que son de pago. Un Defender for Cloud son 5 euros por servidor por mes en el plan 1 y 15 euros por servidor mes en plan 2, ¿vale? Los primeros 30 días son 500 megas incluidos, ¿vale? Después son 0,02 horas, dólares por servidor. Siempre os pasamos precios en dólares porque al final es la forma que tenemos la forma que tiene Microsoft de facturar, y ahí puede haber cierta oscilación, pero tenemos claro que no, a día de hoy suele estar bastante estable. La parte de Azure Monitor es Pay as you go, y el importe son 2,3 gigas por, bueno, 2,3 dólares por giga, ¿vale? Se factura por Log Analytics, tiene en cuenta temas de testeos, métricas, alertas, ¿vale? Y está incluido los 5 gigas por billing, por facturación por cuenta, ¿vale? Tenemos también Sentinel, que son 2 euros por giga. También es todos los servicios que se están dando, o sea, quitando el Defender for Cloud, que es algo cerrado, y después el Policy Guest Configuration, que lo veremos, el resto son Pay as you go en función de el tráfico que pueda generar o la ingesta de datos que pueda hacer, ¿no? En el caso del Sentinel son 2 dólares por giga ingerido, pero te va a permitir tener conocimiento de tu seguridad y estar bastante más tranquilo. La otra que sería también Pay as you go, es decir, coste por consumo, sería el Update Manager, que son 5 dólares por servidor por mes, ¿vale? Y por último, la parte de Policy Guest, que esto sí que estaría cerrado, que son 6 dólares por servidor por mes, ¿vale? Cosas adicionales, precios adicionales, SQL Server habilitado para Azure Arc para clientes sin una licencia de SQL Server activa. Hablamos de 67 dólares euros en este caso, perdón, para la Standard Edition, y con añadidos de tarificación por hora, y para la parte del precio 253, ¿vale? La administración de actualizaciones de Azure, gratuita, ¿vale? Y habilitada para Arc, 4,63 por servidor mes, ¿vale? El modelo de facturación en la nube para SQL Server os va a mejorar la rentabilidad para lo que realmente esté utilizando, ¿vale? Es una cuestión de optimizar la capitalización de activos. Hay muchas organizaciones que se enfocan en la parte de EBITDA y en gastos capitalizados, prefieren comprar licencias, y luego también tenemos clientes que facturan un modelo de contracargo basado en el costo o en el coste más o en otros, o nos podemos contar con otros que prefieran el modelo de pago por uso, ¿vale? Nos va a permitir optimizar esos costes iniciales. Es decir, cuando tenemos una solicitud por parte del cliente de un equipo físico, lo primero que va a suceder es, siempre tenemos esa, no discusión, pero esa polémica sobre qué tiene más sentido, si cloud o on-prem. La parte de Prem, lo que te va a permitir, la parte de servidor físico, lo que te va a obligar es hacer un desembolso inicial, de ahí la optimización de los costos iniciales, ¿vale? De hacer un desembolso inicial que a la hora de meter la parte de nube, de SQL Server en nube, no lo vas a tener, porque es pago por uso en este caso. Y aparte puedes optimizar consumo periódico, ¿no? La reducción del coste en función del momento del mes en el que tú estés. Aquí el ejemplo que da es temas de nóminas, campaña de donaciones y demás, ¿no? Pero lo que se está buscando es realmente encendamos, apagamos o tiremos de esa parte de SQL Server cuando hay que hacerlo. Parece que cuando yo gestiono una licencia, cuando yo compro una licencia de SQL Server, que es bastante coste, es café para todos y está funcionando siempre, aquí lo que nos va a permitir es, al ser un pay as you go, intentar en la medida de lo posible utilizarlo cuando realmente haya que utilizarlo, ¿vale? Esta parte es importante porque la parte de Defender for SQL
tiene a día de hoy un coste de $11 por core mes, mientras por medio de Azure Arc, si nos vamos al SQL a un Azure, van a ser $15 por instancia mes, ¿vale? Con lo cual, como veis, en la propia gráfica hay bastante diferencia. El ejemplo que pone es 6 cores, evidentemente, $11 por core mes. Nos vamos a ir a esos 66 euros porque son los cores que tiene y, sin embargo, al tener una sola instancia, en el caso de pasarlo por la parte de Arc, serían tan solo $15. Y si nos vamos a SQL fuera de Azure, nos pasaría algo por el estilo. Lo que pasa es que en este caso el Defender for SQL serían $15 por instancia, mientras de la otra manera serían 10,95. Son todos valores añadidos y lo que se está intentando es precisamente eso, que los clientes vengan hacia acá, ¿vale? Por último, el ejemplo de pricing, ¿vale? Para 100 instancias de 3,5 megas corriendo por instancia a 2,76 gigas, teniendo en cuenta que los primeros 5 gigas son gratuitos, nos va a salir 0,97 por mes, ¿vale? Y ese Defender for SQL Server de 100 instancias a 15 por instancia son 1.500 por mes. Si además le metemos el Purview, que la DevOps son 2 euros por mes, nos va a quedar, porque llega hasta esas 100 instancias de ese Defender for SQL, nos va a quedar que tenemos el sistema bastante protegido con la parte de Log Analytics por 1.502,97, en este caso dólares, ¿vale? ¿Qué pasos tenemos que seguir para esto? Primero, la instalación de lo que es el propio Azure para tener la visibilidad aquí habla de patrimonio, yo diría inventariado, ¿vale? Ya no solo on-prem, sino multinube en un solo panel, tener la visibilidad de qué tengo instalado, dónde y cómo. Eso nos permite administrarlo y protegerlo. En meter la parte de Defender for Cloud, Azure Monitor, Copilot, lo que hemos visto, Sentinel. Aquí son esas 6, esas 8, esas Policy, es el servicio que nosotros le podemos dar y es el añadido que nosotros tenemos que empujar. Y luego la parte de Azure Migrate. Hay una parte muy importante y es cuando tenemos ese punto en el que el cliente no sabe o no tiene claro cómo llegar a esto, tenemos el Azure Migrate que va a permitir hacer una implementación a gran escala para migrar de forma segura. Es un programa que está vinculado con la parte de migración, ¿vale? Nos va a permitir hacer un análisis, evidentemente nos va a dar un reporte y vamos a poder ver hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no podemos llegar. El objetivo de Azure Arc a largo plazo es reducir la complejidad operativa, es mejorar en el tiempo la comercialización de nuestros servicios, ¿no? Es hacer que las organizaciones puedan enfocarse en la innovación en lugar de la gestión de la infraestructura. Es decir, al final el cliente lo que está buscando es vender, normalmente. Lo que no vamos a encontrar es vender o dar o que dé un servicio, ¿vale? El cliente lo que no necesita es gestionar su infraestructura. Esto lo que nos permite es recortar recursos para que sea bastante más sencillo esa parte de gestión, que prácticamente lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Tenemos una guía completa para un enfoque de nube adaptable, ¿vale? Con todas las estrategias. Esto es la recapitulación de lo que hemos hecho, ¿vale? De lo que hemos visto hasta ahora. Ese desarrollo de habilidades lo podemos hacer con Microsoft Learn, ¿vale? Nos va a permitir acelerar esa implementación de arquitectura de referencia, optimizar las cargas. La clave de todo esto, volvemos a lo mismo, es intentar ser capaces de no forzar la máquina, simplemente intentar darle a entender al cliente la necesidad que el mercado está imponiendo de por lo menos estar en la nube. Claro que a todos nosotros nos gustaría, en la medida de lo posible, tener un cliente que lo migre absolutamente todo. Pero siendo honestos y siendo coherentes, es complicado. La clave, incluso para aquellos que no quiera subir a la nube o que no vaya a hacer una migración, es meter ese Azure Arc para que entre en la rueda y te
nos permita nos permita esa securización que estamos buscando, ¿no? Que el cliente esté tranquilo, que tenga una sola consola en la que lo maneje todo, que tenga su plan de gobernanza, que tenga la securización, que para nosotros nos va a permitir tener acceso al consumo y poder ofertar ciertos productos a los que ahora mismo nosotros no podemos acceder, o sea, el cliente no puede acceder y nosotros no podemos ofertar porque lo tiene on-prem o lo tiene en otra nube, lo tiene en AWS o donde sea. Lo que nos puede permitir es ese enfoque que sea, como dice la slide, de nube adaptable, ¿no? Intentar en la medida de lo posible que entre en la rueda para securizar y para gobernar de manera consecuente, ¿vale? Si tuviéramos que algún compañero me ha preguntado o algún cliente me ha preguntado, bueno, al final, ¿cómo resumes todo esto, no? ¿Cuál es el resumen que tú harías de Azure Arc? Para mí, Azure Arc es la plataforma que se instala en cualquier tipo de servidor, ya sea físico o ya sea en nube, multinube y multicloud e híbrido, y nos va a permitir unificar, proteger, modernizar cualquier tipo de entorno con el que nos podamos encontrar. Es la herramienta que nos va a dar entrada a cualquier otro servicio de Azure que el cliente pueda necesitar y que a día de hoy no tiene conocimiento, no tiene acceso, ¿vale? Por último, documentación de todo lo que hemos hablado, es documentación técnica, rutas de aprendizaje, hay algún caso de éxito, hay algún estudio de caso, perdón. Y la idea de esta última slide es intentar que tengáis en mente, en el caso de que sea necesario, que la exploración de recursos disponibles para maximizar el valor de Azure Arc. No nos quedemos solo con, bueno, es que es una herramienta que nos permite, ¿qué saco yo de esto? De una herramienta en la que al final instalo en cliente y no tiene coste, con lo cual no tengo ningún tipo de beneficio. ¿De qué me sirve? Bueno, me sirve que me va a dar entrada al Sentinel, me va a dar entrada al Defender for Cloud, me va a dar entrada al Polysci y me va a dar entrada a todo el ecosistema de Azure Arc, que a día de hoy es enorme, independientemente del ahorro en costes que haya. Hay una parte que es conveniente hablar sobre la compra de licencias perpetua. Como sabéis, toda la parte de Azure, cuando tienes que hacer una compra de licencia perpetua, tienes un coste, volvemos a lo mismo que hemos hablado antes, un desembolso inicial, y después de ese desembolso inicial, lo uses o no lo uses, ya lo asumes. Azure Arc lo que te va a permitir es, uno, no hacer ese desembolso inicial y con el método de Pay as you go, que es lo normal, utilizarlo solo y exclusivamente cuando sea necesario. Y esa es la parte que económicamente nos puede dar entrada al cliente. Y para nosotros, el tener ese Azure Arc nos va a dar posibilidad de entrar en el ecosistema de Azure, independientemente de estos 6, 7, 8 aplicativos que os hemos puesto encima de la mesa, para que tengáis claro qué beneficio podéis llegar a sacarle, ¿vale? Y en principio, nada más. Hasta aquí el Cloud Friday de hoy, ¿vale? Si tenéis dudas o tenéis cualquier consulta, es vuestro momento para comentar, escribir en el chat o lo que corresponda. Gracias, Miguel. Parece ser que no hay ninguna pregunta en el chat, por lo tanto, damos por finalizada la sesión. Saludos. Genial, muchas gracias.